Hola, ¿qué tal? Citadito Valdés de Yo Hablo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Y sean todos bienvenidos al fútbol de vuelta en Europa. La Bundesliga alemana será la encargada de reinaugurar el balompié en el viejo continente con su jornada número 26 que tendrá lugar el próximo sábado 16 de mayo, domingo 17 y lunes 18. Nosotros aquí en Yo Hablo Fútbol vamos a analizar los 9 encuentros y vamos a ir partido a partido dejando nuestra predicción y nuestro pronóstico y además retándoles directamente a ustedes, sí, a ti que me estás mirando, a ti que eres parte de nuestra comunidad, a que tengas más aciertos que nosotros, a que nos ganes en nuestra predicción. ¿Cómo? Bueno, pues dejando en los comentarios ya tus 9 pronósticos partido a partido, poniendo 1 si crees que gana el local, poniendo 2 si crees que gana el visitante y poniendo X si crees que el partido termina en empate. Si logran tener más aciertos que nosotros, vamos a estarle premiando, saludándoles y además publicando su quiniela en el siguiente video de predicciones de la Bundesliga. Y sumado a eso, vamos a dedicarles un post especial en nuestra pestaña de comunidad y además una historia única a cada uno de los que hagan una quiniela o una predicción mejor que la de nosotros. Así que desde ahora vamos a participar en este reto y vamos a estar pendientes de todos sus comentarios. Te invito a suscribirte si no lo has hecho todavía, activa la campanita para que te notifiquen de cada uno de nuestros videos y no olvides darle like a este video para ayudar a su distribución dentro de la plataforma. Vamos entonces, como les dije, a analizar la jornada número 26 partido a partido. Vamos con los encuentros del sábado y el primero que nos choca es el derbi de la Cuenca del Ruhr, el mejor partido de la jornada, el plato fuerte de la jornada número 26. El Borussia Dortmund recibe en el Signal Iduna Park, sin público, eso sí, al Schalke 04. Los dirigidos por Lucien Favre marchan segundos en la Bundesliga con 51 unidades, solo a 4 del Bayern de Múnich, que encabeza la tabla de posiciones, mientras que el Schalke 04 se mantiene en puestos europeos en ese sexto lugar con 37 unidades. El Borussia Dortmund tiene 4 victorias al hilo, mientras que el Schalke 04 por su parte no ha logrado ganar en sus últimos 7 encuentros en la primera división alemana. ¿Cuál es nuestra predicción para este partido? Victoria del Borussia Dortmund, así que el primer encuentro tiene un 1 en la casilla. Seguimos con el Augsburg frente al Wolfsburgo, un partido que todo parece indicar que los favoritos son los visitantes, un equipo realmente que ha hecho una buena campaña, está con 36 unidades en el séptimo puesto, el Wolfsburgo, y solo a un punto de ese Schalke 04 que visita a su vez el Signal Iduna Park. Así que el Wolfsburgo podría ser el gran beneficiado de la jornada, porque encima el Friburgo, que es el siguiente persecutor, que tiene 36 unidades igual, pues va a tener un partido muy difícil frente al Red Bull Leipzig. Vamos a estar analizándolo después. ¿Qué veo yo aquí? Pues victoria de Wolfsburgo, victoria de los visitantes, así que mi casilla va con un 2. El siguiente partido es un derbi por la permanencia. Estos partidos se juegan a vida o muerte. Es entre el Düsseldorf frente al Paderborn, los dos ambos en zona de descenso. El Paderborn último lugar, el Düsseldorf marcha a ser 16º también en la guerra por el descenso, o por lo menos por el playoff por el descenso, y ahí se necesitan puntos como aire para respirar. Es un partido que veo muy parejo, un partido que, a pesar que sale ligeramente favorito el Fortuna, yo lo daría empate. Así que esa es mi predicción. El primer empate de la jornada, una X para el Fortuna frente al Paderborn. El siguiente partido, Hoffenheim frente al Hertha de Berlín. El Hoffenheim marcha noveno con 35 unidades, mientras que el Hertha de Berlín tiene 28 puntos y marcha en el puesto número 13. ¿Qué veo yo en este partido? Hoffenheim, ojo, lleva 4 partidos sin poder ganar, sin conocer lo que es la victoria, y yo creo que este partido también pinta para empate, así que va a ser mi segundo empate de esta jornada. X. Seguimos avanzando y llegamos al Red Bull Leipzig frente al Friburgo, un partido que ya había mencionado, un partido donde el Leipzig necesita los 3 puntos para seguir en la pelea. Marchan terceros con 50 puntos, 5 del Bayern a 1 del Borussia Dortmund. No se pueden dar el lujo de perder esos 3 puntos en casa. Yo los veo ganando, yo los veo muy favoritos, a pesar de que el Friburgo ha hecho buena temporada, a un punto, solamente a un punto de ese puesto de la Europa League, como ya dije, pero no veo otra cosa que victoria para el equipo dirigido por Julian Nagelsmann.
y liderado en ataque por Timo Werner. Seguimos avanzando y llega el partido donde el Frankfurt recibirá al Borussia Mönchengladbach. Estos últimos salen como favoritos a pesar de ser visitadores. Estos últimos han hecho una campaña muy buena, marchan en cuarto lugar a solo 6 unidades del Bayern de Múnich con 49 puntos, a 1 punto del Red Bull, a 2 puntos del Borussia Dortmund. Están vivos en todo, necesitan esa victoria, mientras que Frankfurt marcha 12 en el puesto número 12 con 28 unidades. Yo repito, veo victoria aquí, voy a darle un 2 a este partido, veo victoria del Borussia Mönchengladbach. Ya pasando a los partidos del domingo, el primero que nos encontramos es el Colonia que recibe al Mainz. El Colonia ha encarrilado un buen estado de forma, tienen 3 victorias al hilo, mientras que el Mainz está solamente a 4 puntos del descenso de ese puesto del Fortuna Düsseldorf con 26 unidades. El Colonia es home club, tengo que dar victoria para el Colonia, así que mi predicción aquí va a ser 1. El siguiente partido es uno de los partidos más claros de la jornada. El Unión de Berlín recibe al Bayern de Múnich. Aquí no puedes ver otra cosa que un 2. Una victoria del visitante, una victoria del Bayern de Múnich, una victoria de un equipo que se ha visto rejuvenecido, se ha visto refundado desde que llegó Flick. Así que Lewandowski será, vamos a ver cuántos goles puede meter Lewandowski en Berlín. Así que aquí un 2. Y por último vamos al partido que cierra la jornada el próximo lunes. Werder Bremen recibe al Bayer Leverkusen, otro partido más donde los visitantes parecen ser los favoritos. El Leverkusen marcha quinto, 47 unidades, a 2 del Gladbach, a 3 del Red Bull, a 4 de Borussia Dortmund. Es decir, el Leverkusen no solo puede aspirar a mantener esa plaza de Europa League que casi la tiene fija, le lleva 10 puntos al Schalke, que es su principal persecutor, pero también podría luchar por esos puestos de arriba del subcampeonato. Quizás ya al Bayern de Múnich le cueste llegar, pero yo veo victoria en este partido del Leverkusen frente a un Werder Bremen que no levanta cabeza, que marcha en el lugar número 17 con 5 derrotas en los últimos 6 partidos. En fin, ha sido una temporada desastrosa para el equipo verde, que lo veo descendiendo a segunda división. ¿Qué veo aquí? Bueno, pues claramente ya lo dije, victoria del Leverkusen, un 2, victoria del visitador. Ahora le toca a ustedes completada la jornada. Aquí se las estoy poniendo el resumen completo de los 9 partidos. Le toca a ustedes dejar sus pronósticos. Recuerden otra vez que esto es un reto para ustedes, nuestra comunidad. Tienen que intentar tener más aciertos que nosotros, y si lo logran, pues van a ser premiados, ya repito, con la mención en el siguiente video, con un saludo y la publicación de la quiniela de ustedes. Además, le vamos a dedicar una publicación en nuestra pestaña de comunidad y una historia en nuestro canal de YouTube. Vamos a ver cómo sale la jornada, vamos a ver cómo estamos de suerte. Yo mando un fuerte abrazo futbolero, sin antes decirle que te suscríbete, activa la campanita, no te vayas, dale like a nuestros videos. Les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón. Chao.